Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía energética? Soberanía energética, desarrollo sustentable, cambio climático, mitigación, descarbonización, son conceptos que en general aparecen cuando leemos, investigamos, discutimos o reflexionamos sobre cómo enfrentar las problemáticas ambientales, energéticas y sociopolíticas, entre otras. Sin embargo, la ambigüedad que rodea estos términos puede facilitar e incluso estimular la aparición de trampas discursivas, es decir, documentos o alocuciones que despliegan conceptos complejos con la finalidad de eludir el fondo del asunto. De este modo evitan el tratamiento de las transformaciones que el propio discurso enuncia y que, de llevarse a cabo, involucrarían cambios estratégicos de los escenarios políticos, económicos, sociales y tecnológicos implicados en los estilos de desarrollo predominantes. En un contexto donde el tiempo apremia, la edificación de las sociedades más sustentables y equitativas que anhelamos nos obliga a introducir cambios culturales profundos y de alcance global que necesitan de nosotros, no solo la capacidad de acordar diagnósticos, sino de imaginar nuevos caminos en un ámbito de debate y consenso. Si bien no tenemos mucho tiempo, esto no se puede realizar en forma inmediata. Requiere de maduración y procesos de aprendizaje compartidos, sin perder de vista que tal vez otro de los desafíos que tenemos que sortear al encarar estas cuestiones, que involucran conceptos complicados y densos, será el de eliminar el carácter neutral que, en general, el mainstream le impone a los análisis técnicos y políticos con el objetivo de eludir el abordaje de cuestiones conflictivas o condicionar o retrasar la toma de decisiones. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Estamos transmitiendo desde el Parque de la Colonia Postal, aquí en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Nos encontramos justamente con una de las mesas de la Consulta Nacional por la Prohibición del Outsourcing y la Recuperación de la Soberanía Energética. Estamos aquí en este parque, pues con una jornada un poco lenta. No nos parece de más comentar. Benito Juárez es una alcaldía conservadora, gobernada por el Partido de Acción Nacional desde hace muchos años, y que, bueno, pues eso revela también un poco de apatía, un poco como de indiferencia ante este tipo de consultas que estamos haciendo desde la nueva central, desde el Sindicato Mexicano de Electricistas, hacia la ciudadanía. Sí hemos tenido una participación, este es el tercer día, este programa se estará transmitiendo ya el cuarto día de la consulta. Esperemos que nos haya ido bien en esta mesa itinerante de la Consulta Nacional. Y pues nuevamente, por tercera ocasión, abordamos el tema del outsourcing y de la soberanía energética. Y hemos empezado con este texto que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de soberanía energética? El autor es Joaquín Turco, un licenciado en gestión ambiental de Argentina, que ha trabajado también con la CTA Autónoma, la Central de Trabajadores Argentinos, y con diferentes organizaciones de tipo laboral y sindical y también ambiental, como para dar a conocer este texto, por ejemplo. Este forma parte de un libro más amplio que se llama Soberanía Energética, propuestas y debates desde el campo popular. Este libro fue editado en el 2018 y se encuentra disponible de manera electrónica a través de las redes sociales. Entonces nos ha parecido importante comenzar con este texto y vamos a continuar con lo que nos comenta Joaquín Turco. Él dice: la energía, vector para la transformación social o herramienta para el saqueo. El proceso histórico de uso de la energía está ligado al mismo ser humano. Sin embargo, suele considerarse a la energía como un concepto abstracto que alude a una sustancia cuantificable y singular, desvinculada de todo tipo de relaciones sociales y ecológico-ambientales. Esta concepción de la energía no es una premisa universal, sino que es fruto del desarrollo de un capitalismo industrial basado en los combustibles fósiles y, por lo tanto, siempre vinculado a los intereses de ciertas
élites. Este es un elemento muy importante de destacar, porque justamente lo que hemos vivido a partir de estos 30 años de neoliberalismo, más de 30 años de neoliberalismo, uno de los objetivos fundamentales ha sido el privatizar, el desregular, quitarle el poder al Estado justamente al sector energético, porque además de que es un sector estratégico para el desarrollo, pues lógicamente ahí es donde ve este capitalismo salvaje la posibilidad de obtener mayores ganancias, convirtiendo, por ejemplo, a la energía eléctrica en una mercancía susceptible de meterse a este mercado de la supuesta oferta y demanda manejadas por la mano invisible del mercado, etcétera, pero que realmente lo que está detrás es el caudal de dinero que puede obtenerse de explotar para intereses privados la energía eléctrica, en lugar de que, como ocurrió en México a partir de 1960 con el decreto de López Mateos, la electricidad se convirtiera en un servicio público. Las comunidades primitivas almacenaron la energía en forma de alimentos como granos o carne disecada. Los romanos la incorporaron a su vida en forma de energía hidráulica. Los pueblos de la Edad Media, a partir del aprovechamiento de la energía eólica en los molinos de viento. Cientos de años después, con la máquina de vapor, comenzó la revolución industrial en el siglo XVIII, y un desarrollo vertiginoso de tecnologías y conocimiento llevó a incorporar la energía nuclear en el siglo XX. Durante este recorrido, el ser humano no ha podido escapar de las leyes de la termodinámica, y cuanto más desarrolladas y complejas se tornaron las sociedades, mayor fue la energía necesaria para su mantenimiento. Esa utilización de energía también implicó la necesidad de disipar enormes y crecientes cantidades en línea con el segundo principio de la termodinámica, donde se plantea la noción de entropía. Esto, para no hacer muy larga la explicación, se refiere a que la cantidad de energía que es utilizada para generar energía y cómo se transforma, porque recordemos ese primer principio, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Bueno, en esta transformación de la energía, el aprovechamiento nos da una cantidad de energía que es utilizada en la generación de energía eléctrica, pero hay otra parte que queda desperdiciada, que queda en el aire, calor, este tipo de energía que ya no puede ser aprovechada, pero que genera esta entropía. Finalmente, ese desperdicio de energía no es considerado por las grandes empresas como una cuestión que sea de preocupación, ya que la cantidad de energía que ya se generó y que se puede convertir en mercancía, eso es lo que realmente les interesa. Por lo que tiene que ver con la energía que no se aprovecha y que generalmente es contaminante, ahí es donde entra otro de los grandes problemas sobre la soberanía energética. No solamente quién posee el control de la energía, sino qué preocupación o qué conciencia social se tiene sobre esa parte de la energía que genera contaminación. En nuestras sociedades industriales, donde la energía es obtenida mayoritariamente de combustibles fósiles, los inconvenientes ligados a la finitud de las reservas, si bien puede ser una limitante en algunos casos, no pesan tanto como la magnitud de las problemáticas ambientales que se están generando por las actividades que realizamos y la forma en que utilizamos la energía. El cambio climático y el aumento de la variabilidad climática debido a la quema de combustibles fósiles y la eliminación de sumideros por cambios de uso de suelo o deforestación, así como las problemáticas ambientales vinculadas a la contaminación del aire, suelo y agua generada por la utilización de agrotóxicos, las actividades ligadas a la megaminería y la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales, entre otras cosas, muestran un sistema energético que ha sido desarrollado para la extracción y la acumulación, dejando de lado el bienestar de la gente. Y aquí recobrábamos la experiencia también en la emisión pasada de la reunión que tuvimos con los compañeros de Tosepan en la Sierra Norte de Puebla, en donde ellos decían, no estamos de acuerdo con una nacionalización de la industria eléctrica o una renacionalización en el tenor de la que se hizo en 1960. ¿Por qué? Porque los pueblos originarios y las comunidades que estaban más cerca de esta generación de recursos eléctricos a través de plantas hidroeléctricas o termoeléctricas, pues no veían ningún beneficio, pero sí se veían despojadas de sus territorios y de sus recursos como el agua. Entonces, frente a esto, cualquier intento de recuperar la soberanía energética no puede quedarse solamente en la posesión del Estado sobre estos bienes, sino la explotación de estos mismos bienes
pero para las poblaciones, para las comunidades que viven, que se desarrollan en estas áreas donde se genera la energía eléctrica particularmente. La realidad refleja que esta sociedad está teniendo serios inconvenientes en domesticar la energía y que en ese intento el camino elegido está exacerbando las desigualdades sociales. Sin embargo, el modelo energético que adoptamos también es un indicador que permite evidenciar el tipo de relación existente entre la sociedad y la naturaleza de la que forma parte. Esto pues es un pensamiento mucho más reciente, mucho más, vamos a decir, moderno, ya que en un principio la energía eléctrica está pensada como esta fuente que va a generar recursos económicos para poder también, aparte de la energía eléctrica que se explota para tener luz, para tener funcionando máquinas, va a generar un ingreso económico para el Estado. Pero en ese mismo sentido se perdía de vista la relación con la naturaleza, con el entorno, con el medio ambiente. Hoy, que son temas que nos preocupan profundamente, pues es necesario subirlo a la mesa sobre la discusión de la soberanía energética. Tiene que ver también con el equilibrio ecológico, tiene que ver también con el respeto al medio ambiente, con los recursos naturales para las poblaciones que viven cerca de estas fuentes. Continúa el texto. Soberanía energética, algunos aspectos importantes. Para abordar la cuestión de la soberanía energética, es necesario tomar posición respecto del significado del concepto de soberanía y la forma en que se debe ejercer, y también reflexionar sobre la energía y las problemáticas ligadas a ella, tanto en relación con las dimensiones ambiental y física, en cuanto a su viabilidad y sustentabilidad, como en lo que atañe a la dimensión sociopolítica y los aspectos culturales y económicos que coexisten en nuestras sociedades, en su diversidad de perspectivas y percepciones que implican la inexistencia de una visión única en torno a cuestiones como las problemáticas socioambientales ligadas a la energía. La soberanía energética puede entenderse como la capacidad para la toma de decisiones en relación con el uso, propósito, control y acceso a la energía. Una capacidad que está directamente influenciada por la forma en que la misma sociedad ha construido sus necesidades energéticas y por el propósito social que se le asigna a la energía. Para satisfacer estas necesidades de energía, es preciso hacerle frente a las problemáticas que aparecen al querer acceder y utilizar los recursos energéticos, para lo cual entran en juego la tecnología, el conocimiento, saberes ancestrales y científicos y el financiamiento. Todos estos factores son fundamentales al momento de decidir y de hacer. Efectivamente, no puede ser una decisión política en torno a cómo recuperar esa soberanía energética. Tiene que ser también una decisión técnica en función de qué tipo de tecnología se va a aprovechar y se va a utilizar. Tiene que ver con el financiamiento, porque nos queda claro que el manejo de energías limpias pues es uno de los más costosos en este momento, aunque pues progresivamente irá bajando el costo de esta energía limpia. Entonces es un problema multifactorial que no se puede decidir solamente como una decisión política. Se tiene que ver el medio ambiente, se tiene que ver la participación social, se tiene que ver el conocimiento técnico, la tecnología y el funcionamiento. Entonces, bueno, continuamos con el texto. Estos tres factores, saberes, más tecnología, más financiamiento, que resultan críticos para la soberanía energética, pueden ser abordados y relacionados en forma disímil, según el tipo de desarrollo deseado o buscado. Por otra parte, distintas perspectivas sobre el modelo de desarrollo de los sujetos políticos, así como la manera en que se ven e interpretan el mundo, priorizan en forma diferenciada las escalas geográficas y temporales. Omitir la diversidad en cuanto a las fuentes de energía, la pluralidad de culturas y territorios y priorizar visiones de energía a corto plazo favorece los procesos de homogenización y restringe la capacidad de maniobra, la autonomía y la participación de los territorios. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con estos dos importantes temas, la soberanía energética y el outsourcing
dentro del contexto de esta consulta nacional que estamos organizando a través de la nueva Central de Trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Vámonos al corte y en un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes, nuevamente por tercera ocasión en este programa, con el tema del outsourcing y la soberanía energética. Como leíamos al inicio de este programa, el texto de qué hablamos cuando hablamos de soberanía energética del autor argentino Joaquín Turco. En este texto de apuestas por la soberanía energética, propuestas y debates desde el campo popular, estamos retomando estos temas en el contexto de esta consulta por la prohibición del outsourcing y el rescate de la soberanía energética que se está realizando en distintos puntos del país, en distintos puntos de la Ciudad de México, en estas mesas. En este caso estamos en la mesa itinerante de la Alcaldía Benito Juárez en el Parque de la Colonia Postal. Y bueno, vamos a continuar con este interesante texto. Un ejemplo de planificación de arriba hacia abajo, propiciada por la tecnocracia, es la organización de un sistema energético centralizado y orientado a la generación masiva y la exportación, conformado por grandes aprovechamientos de alta potencia instalada, centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas, interconectadas mediante extensas redes de transporte en alta tensión hasta los centros o nodos de consumo, grandes áreas para la extracción de hidrocarburos y amplias redes de ductos para el transporte de gas y petróleo hasta los puertos, ciudades y polos petroquímicos o extensas áreas cultivadas para la producción de biocombustibles, que reproducen a escala nacional y regional las desigualdades norte-sur y crean dependencias con el sistema de comercio internacional. En este tipo de organización, la planificación del territorio para los proyectos se fundamenta en crear y aceptar zonas de sacrificio y zonas de beneficio,
En las primeras se concentrarían los proyectos, mientras que en las últimas se excluirían. Estas zonas de sacrificio es lo que mencionábamos en el bloque anterior, el caso, por ejemplo, de los pueblos originarios o de las comunidades que tienen que ser desalojadas porque en ese lugar, bueno, pues se va a crear una planta hidroeléctrica, entonces se va a inundar el pueblo o se va a construir una planta de generación de ciclo combinado o por el peor de los casos, con hidrocarburos, con combustóleo o con carbón, como ocurre en algunos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad, y que afectan directamente a los pueblos que están en estas llamadas zonas de sacrificio, mientras que las zonas de beneficio pues son quienes reciben ya toda esta energía eléctrica y que pues no tienen mayor problema en la afectación de sus recursos ni de sus vidas cotidianas. En contraposición, un sistema energético descentralizado cuenta con fuentes energéticas diversificadas en función de la heterogeneidad de los territorios y la disponibilidad de recursos energéticos. La generación distribuida en base a energías renovables tiende a favorecer la autonomía y participación de los territorios y ciudadanos. En esta organización de abajo hacia arriba, las prioridades son distintas. La planificación del territorio es participativa, los consumos se encuentran cercanos a la generación y las externalidades ambientales pueden ser mejor gestionadas. Y en este caso veíamos, por ejemplo, lo que había ocurrido en Chiapas, donde se construye una de las presas más grandes para generación hidroeléctrica, como el complejo Chicoacén, de Comisión Federal de Electricidad, pero que las comunidades indígenas, los pueblos originarios, jamás habían visto un beneficio de esa explotación de los recursos para generar energía. Incluso las comunidades zapatistas que se levantan en 1994 en contra de este gobierno neoliberal, externaban que ellos ni siquiera conocían la luz cuando a unos cuantos kilómetros de distancia se encontraban las plantas o se encontraban las líneas de transmisión de energía eléctrica. Repetimos, sin embargo, ellos jamás habían visto un solo beneficio de este proceso de explotación. La generación distribuida en esta organización de abajo arriba, las prioridades son distintas. Aquí hay un tema muy especial que es la planificación del territorio. Menciona que debe ser participativa. Y esta participación tiene que ver efectivamente con que las poblaciones que se vean afectadas por estos proyectos tengan la oportunidad de opinar en torno a ese proyecto, sean considerados tanto como con el beneficio de la energía como con la menor afectación a sus regiones. Sin embargo, la puesta en servicio de instalaciones de generación, más allá de que sea en base a energías renovables, podría incluir tecnologías o condicionamientos comerciales que significarán futuras dependencias para el receptor. Por esta razón, en lo que respecta a la soberanía, en el momento de la toma de decisión, cabe preguntarse si el proyecto está favoreciendo una ruptura de nuestra matriz colonial y de dependencia, o apenas están actualizando los términos de la explotación y reiterando antiguas ecuaciones de sometimiento. De esta forma, en lo relativo a las prioridades que se fijan en un determinado modelo de desarrollo, las distintas percepciones y visiones consideran a la energía en forma distinta, como un derecho humano y del resto de los seres vivos, visión ecocéntrica o biocéntrica, o una mercancía o commodity. Esto también se observa en la participación social o en la propiedad de las fuentes energéticas, así como en el manejo y la gestión de los sistemas energéticos, que da lugar a distintas formas de abordar las problemáticas socioambientales y de planificación del uso del territorio. Y esta participación social, por ejemplo, en Argentina tiene una amplísima historia que va a las primeras décadas del siglo XX, en donde justamente las comunidades que estaban alejadas de los grandes centros urbanos, en particular de Buenos Aires, porque hay una tesis que dice que Argentina es Buenos Aires y el resto es provincia. Entonces, bueno, estas comunidades, estas provincias alejadas de la metrópoli, bueno, se les dio la oportunidad de generar, transformar, transmitir y distribuir la energía eléctrica con sus propios recursos en sus propias comunidades. Y así fue como se crearon cooperativas eléctricas, en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela, de Brasil, hay algunos casos en Colombia. Y en el caso de México incluso existe la propuesta, lo leíamos en el texto del ingeniero Herrera y Lazo, de energía eléctrica, todo lo que usted
necesita saber. Lo leíamos en la primera emisión de este tema en Letras Militantes, como incluso en la década de los 30, finales de los 20, principio de los 30, se planteaba el que hubiera este tipo de organizaciones comunitarias productivas a través de la figura de cooperativas que se encargaran de la explotación de la energía eléctrica. Sin embargo, bueno, pues nunca se llevó a cabo en el caso de México. Ha sido también en el caso de Estados Unidos, donde existen cooperativas o empresas, pequeñas empresas eléctricas que son propiedad de los ciudadanos de ciertas comunidades que se han encargado de ese desarrollo tecnológico. Por otra parte, puesto que la soberanía energética tiene como piedras basales las instituciones que toman las decisiones respecto del modelo energético, las relaciones territoriales y la planificación del espacio, queda claro que la posibilidad de decidir está directamente relacionada con la capacidad del control de la energía, que a su vez depende del acceso a las infraestructuras, los recursos energéticos, la información, así como la participación en la gestión de estos recursos. Claro, el poder de decisión radica en quienes tienen el control de estos medios, de esta infraestructura. No es el caso de México, en donde la infraestructura jamás ha estado al alcance de la población, donde los medios para controlar la energía tampoco se han dejado en manos de la población. Por esto, este concepto que mencionábamos en la emisión pasada de la diferencia entre seguridad nacional y defensa nacional, y por ende entre seguridad energética. La seguridad energética, como su símil en cuanto a la seguridad nacional, tiene que ver con el control que el gobierno ejerce de esos medios, y pues lógicamente, pensándolos como una medida estratégica, no conciben que la población pueda tener un acceso, una administración y un control de estos medios de la industria eléctrica. Con relación a la toma de decisiones, es común verificar que la política energética, a pesar de ser uno de los ejes fundamentales de las políticas públicas, se concentra en ministerios o sectores estratégicos afines, y generalmente se le excluye de programas de descentralización o de mecanismos o ámbitos de gobierno donde se promueva la participación pública, en los casos en que estos existan. Esta actitud se basa en una visión sesgada que considera que la problemática de los recursos energéticos, su escasez en contra de su abundancia, su propiedad versus su utilización o su costo en relación con los beneficios, es en primer lugar un problema técnico, y por ende su resolución depende de los especialistas, quienes supuestamente entregan y dejan en manos de los políticos la toma de decisiones. De esta forma se promueve un razonamiento falaz que esconde una trampa política, ideológica y ética. En este contexto, si los políticos deciden y los técnicos solo informan, entonces la responsabilidad final de las decisiones recae en los políticos y no en los técnicos. Así las cosas, si la información utilizada para la toma de decisiones es técnica, entonces la responsabilidad política se diluye. Si el problema de la energía es solo técnico, entonces los políticos solo asumen la decisión tomada, pero no sus consecuencias. Los hechos muestran que a menudo las políticas energéticas se están promoviendo en base a mecanismos formales de información, donde se pretende ratificar las decisiones ya tomadas, evitando la promoción de la participación social e incluso incumpliendo leyes específicas o acuerdos internacionales que tienen rango de ley. Y esto ha sido muy común en México, comenzando con el no dotar de la información suficiente a la comunidad, a la sociedad, al pueblo. Como nos dicen, bueno, las cuestiones de política déjenselas a los políticos, las cuestiones técnicas déjenselos a los técnicos, y dejen descansar la soberanía del Estado en una clase política asesorada por esta tecnocracia que más allá de ver únicamente el aspecto técnico, tecnológico de una industria o un sector, a lo que se apuesta es a su eficiencia racional
y la cantidad de beneficios económicos que puede generar la aplicación de esa técnica. Y tiene que ver con lo que mencionábamos en otros episodios de Letras Militantes sobre esta racionalidad técnica llevada al extremo, es decir, la explotación desaforada de los recursos naturales en términos de hacerlo más eficiente y con ello obtener mayores ganancias, mayores beneficios económicos a costa de el desgaste, a costa del agotamiento de los recursos naturales. Entonces, lo que es indispensable es la participación social y eso es lo que estamos impulsando el día de hoy y durante esta semana a través de esta consulta. Queremos hacer llegar la información que nosotros hemos obtenido, que nosotros poseemos como técnicos del área eléctrica y que también como actores políticos de movimientos sociales tenemos para dar a conocer a la sociedad y queremos que la sociedad participe, que la sociedad conozca y que pueda entonces generarse un concepto, pueda generarse un criterio para opinar sobre estos temas. Lamentablemente, bueno, pues como en toda consulta, como en toda actividad, en todo proceso que busca la opinión de la población, pues hay gente que desconfía. Hay gente que piensa que esto pues tiene algún fin político, sobre todo porque estamos en un año de elecciones, estamos a unos meses de las elecciones federales intermedias y pues hay esta desconfianza, hay esta indiferencia también ante temas que en apariencia la gente dice, bueno, pues es que a mí no me incumbe, no me importa, no me afecta, entonces pues no le veo mayor razón en participar. Frente a esto, ¿qué nos queda a las organizaciones de trabajadores, al movimiento social? Nos queda seguir saliendo a las calles, informar, utilizar estos medios, sobre todo en estas épocas de pandemia, en estas épocas de confinamiento, utilizar las redes sociales, utilizar estos medios para difundir la información, para abrir la discusión, para generar debate y poder estar a la altura de las circunstancias al momento de decidir. Se viene una elección, como decía, intermedia, pero lo peor que podemos hacer es participar en esa elección sin conocer qué es lo que está en juego. No se trata solamente de elegir a X o Y candidato de X o Y partido, sino que se trata de tomar la decisión en torno a qué van a hacer esos políticos con nuestras vidas, con nuestros recursos, con nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de todas esas próximas generaciones que llegarán a este planeta. ¿En qué condiciones, qué cuentas vamos a rendir sobre cómo estamos entregando este país y este planeta? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy. Agradecemos como siempre a nuestras camaradas y nuestros camaradas de Radio ESME que nos apoyan en la postproducción de este programa y aquí seguiremos en la lucha en esta consulta nacional por la prohibición del outsourcing y la recuperación de la soberanía energética y nos vemos la próxima semana en Letras Militantes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.